comienzo. Entonces, hoy vamos a ver dentro de lo que es el módulo 5, el tema biodiversidad, índices más usados para su estimación. El objetivo de esta presentación es comprender la aplicabilidad de los índices de diversidad a través del análisis de estudios de caso. Vamos a ver 2 índices particularmente y 2 estudios de caso, y reflexionar sobre el impacto de las especies exóticas sobre la biodiversidad vegetal. Un tema que está siendo cada vez más grave a nivel mundial es el problema de las exóticas. Entonces, bueno, el índice aplicado sobre las nativas corre, muchas veces detecta estas especies. Entonces, por eso quisimos de alguna manera hacer mención al tema de las especies exóticas dentro de lo que es la biodiversidad. ¿Todos me están escuchando bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Perfecto, bueno. Entonces, este gráfico ya, a ver, discúlpenme que se abrió la puerta y entra ruido. Este gráfico lo conocen, son los servicios ecosistémicos que brindan los bosques, dentro de los cuales, dentro de los servicios de soporte que brindan los bosques, está el servicio de la biodiversidad. Y los ecosistemas nativos son los que brindan, los más eficientes a la hora de brindar el servicio de biodiversidad. Ahora, la biodiversidad es muy, muy compleja en los distintos ecosistemas en nuestro país. Nuestro país es extenso y tiene una gran diversidad de ambientes, entonces no es la misma biodiversidad que encontramos en las yungas, en la selva tucumano-oranense, que la que encontramos en el monte, al oeste de nuestro país, que en la que encontramos en los bosques subantárticos o en el Chaco semiárido, ¿no? Y el hombre, especialmente los académicos, hemos tenido siempre esa curiosidad para poder medir la biodiversidad. Uno percibe, nuestra percepción es que es distinta la biodiversidad que hay en la yunga que la que hay en el monte o en las zonas sur, en nuestras zonas de nuestros bosques subantárticos. Pero necesitamos herramientas para medir esa biodiversidad. Y bueno, los índices justamente son esas herramientas. Podemos entender que a pesar de tener estos algarrobos en distintos sistemas, no es lo mismo la diversidad que tenemos acá abajo en los médanos de Fiambala que en el Chaco subhúmedo, que en el Chaco árido. Entonces, necesitamos de alguna manera contar con alguna herramienta para poder comparar, por ejemplo, sistemas. Entonces, ¿para qué nos sirven los índices de biodiversidad? Sirve para medir la presencia y en algunos casos la proporción de especies en un ecosistema. Por ejemplo, el índice de riqueza, el índice de Shannon, el índice de Simpson, el índice de uniformidad. Vamos a ver entonces algunos de estos índices en el día de hoy. Primero, su definición, cómo se obtienen, y luego cómo lo hemos aplicado nosotros a lo largo en algunos de los proyectos en los que hemos trabajado. Luego que yo termine mi presentación, estará el doctor Fernando Casanove, profesor de estadística,
con muchísimos años de experiencia, que ha desarrollado el programa, es coautor del programa Infostat, y él trabajará específicamente sobre la obtención, el uso de Infostat para la obtención de algunos de los índices de diversidad más frecuentemente utilizados. También un índice de biodiversidad puede ser utilizado para comparar situaciones de bosque nativo prácticamente inalterado con situaciones de bosque nativo sometido, que ha sufrido un incendio forestal. Eso es de alguna manera lo que hicimos nosotros. Siempre se habla del impacto de los incendios sobre el ambiente, y bueno, quisimos medir el impacto sobre la biodiversidad, sobre la diversidad vegetal fundamentalmente. Y por otro lado, otro de los ejemplos que le vamos a presentar, un tema siempre controversial, el tema de la introducción de especies exóticas, la introducción de plantaciones de pinos dentro de los diversos ambientes de nuestro país, fundamentalmente, bueno, en la zona de Misiones, en las sierras de Córdoba, en las zonas patagónicas, siempre fue un tema de discusión. ¿Cuál es el impacto que tienen estas plantaciones de pino en el ambiente? Y cuando hablamos de impacto en el ambiente, hablamos de impacto, por ejemplo, sobre el suelo, sobre las cuencas hídricas y sobre la diversidad. Y nosotros, entre los estudios que llevamos adelante también, fue la medición del impacto de las plantaciones de pinos en nuestra zona de Calamuchita, de Sierras de Córdoba, sobre la diversidad del pastizal natural. Entonces, vamos a pasar a una descripción muy breve de los índices más utilizados para medir la diversidad en un bosque. El primero, quizás el que usamos más frecuentemente, porque es el más sencillo, el que más comprendemos, es la riqueza. La riqueza es el número de especies, que generalmente se denomina con la letra S, presentes en el sistema. La riqueza aumenta con la superficie de la parcela que nosotros tomemos, la parcela de muestreo. Y a medida que aumentamos el tamaño de la parcela de muestreo, la incorporación de nuevas especies pasa a ser cada vez más pequeña. Entonces, por eso la riqueza, este índice, puede ser utilizado en muestreo. Ustedes han visto intensidad de muestreo, ¿no es cierto? Han visto cómo definir cuando una parcela de prueba tiene el tamaño adecuado para medir la variabilidad del ambiente que queremos medir. ¿Es así? Sí, sí. ¿No es cierto? Sí, contesten sin miedo. Yo no les veo la cara, pero pretendo que no sea solamente, que no sea un monólogo. Esto ustedes han visto con Javier Frassoni, hablaron de cómo pueden determinar cuál es el tamaño de la parcela de prueba y el tamaño de la muestra adecuada para medir la variabilidad. Cuando hacemos un inventario, no es un censo. El inventario, tomamos una muestra de toda la población para estimar los parámetros de esa población. Entonces, una de las cosas más importantes es utilizar el tamaño de muestra correcto, digamos, el tamaño de parcela de prueba que van a conformar luego la muestra. La riqueza se puede usar, entonces, es uno de los índices que se pueden usar para determinar
el tamaño de muestra. Y bueno, ¿cómo se puede hacer? Justamente, se toman una parcela de prueba, por ejemplo, de una determinada superficie, 50 metros cuadrados, y se mide la riqueza que hay, es decir, la cantidad de especies que hay. Por ejemplo, 20 especies, ¿no? Luego se duplica la superficie de la parcela de prueba, se pasa a 100 y se observa si el aumento de la riqueza es proporcional al aumento de la superficie. En este caso es exactamente proporcional, ¿no es cierto? Aumentamos al doble la superficie y aumento al doble la cantidad de especies distintas que encontramos dentro de la parcela. Pero llega un punto en que el aumento de la superficie de la parcela no es proporcional al aumento de las especies que encontrás. Es decir, el aumento de las especies es menos que proporcional al aumento de la superficie. Fíjense que acá aumentamos 3 veces el tamaño de la parcela de prueba y aumentó solamente una pequeña cantidad las especies. Entonces, no tiene sentido seguir aumentando la cantidad de las parcelas de prueba para obtener una tan pequeña diferencia en cantidad de especies. Entonces, el tamaño, de esta manera podemos definir nosotros un tamaño de las parcelas de prueba, justo en este punto, acá se me está desapareciendo, en este punto de inflexión, en donde el aumento de las especies deja de ser proporcional al aumento de la superficie. Esa es la superficie de la parcela de prueba que vamos a utilizar nosotros para la definición, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con riqueza o con algún otro parámetro. Ya vamos a ver que este mismo método se usa no solamente con riqueza, sino con otros atributos de la población. Veamos entonces lo que es otro de los índices, y creo que debe ser de los índices más usados en diversidad, para medir diversidad. El índice de Shannon. El índice de Shannon mide la probabilidad de seleccionar todas las especies de una muestra en la proporción en que existen en la población. Quien lo creó y quienes lo describen expresan que es el grado de incertidumbre. Vamos, el índice de Shannon nos muestra el grado de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un individuo elegido aleatoriamente de un conjunto de especies. Y en realidad, el índice no es en sí la probabilidad de seleccionar las especies en la proporción en que están. Digamos, nosotros tomamos una muestra de una población. Si nosotros pudiéramos tener la certeza de que todos los individuos que extraemos de esa población están en la misma proporción en la muestra que en la población, entonces este índice sería el menor, porque lo que nos está mostrando acá es la incertidumbre que tenemos al extraer esas muestras de la población. Entonces, se expresa este índice H es igual a la menos sumatoria de PI por el logaritmo en base n de PI.